polluelos. En la clase anterior nosotros vimos toda la integración metabólica y yo les hice en el pizarrón del instituto un paneo, digamos, de las distintas vías, de las encrucijadas metabólicas. Le destaqué el hecho de que los metabolismos de glúcidos, lípidos y proteínas no son compartimentos estancos, están vinculados por esos compuestos que se llaman encrucijadas. Bien, ahora les preparé un PowerPoint como para reforzar esos conceptos con algunas láminas extraídas del Harper, del Feducci, del Blanco, donde les voy a puntualizar y cerrar este tema como para poder pasar al capítulo de regulación metabólica. Entonces vamos a ver este PowerPoint, que es el siguiente. A ver. Integración metabólica. Veamos. Integración metabólica, química, gentileza del Instituto Tejedor. Entonces, nosotros habíamos dicho que el metabolismo se puede clasificar, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que suceden en el organismo, y estas reacciones químicas, esto lo vimos ya en crecimiento, en nutrición, perdón, se pueden clasificar en tres tipos. Por un lado, las reacciones catabólicas, que son las de destrucción o de lisis, las reacciones anabólicas, que son las de formación o génesis, y las reacciones anfibólicas, que son tanto de destrucción como de formación. Reacciones catabólicas, anabólicas y anfibólicas conforman el metabolismo, el conjunto de reacciones químicas que suceden en el organismo. Bueno, con respecto al catabolismo y el anabolismo, el catabolismo sirve para que a partir de los nutrientes como hidratos de carbono, lípidos y proteínas, vos, al degradarlos a productos de degradación tales como dióxido de carbono, agua y amoníaco, termine generando ATP, ¿no es cierto? Vos tomás NAD y lo transformás en NADH, NADP y lo transformás en NADPH, FAD y lo transformás en FADH2, tomás ADP, utilizás energía, y fósforo se lo das al ADP y con este generás ATP. O sea, generás energía química y generás electrones. Con esa energía química nosotros podemos participar, podemos motorizar las vías biosintéticas, las del anabolismo. A partir de moléculas precursoras como aminoácidos, como monosacáridos, como glicerol y ácidos grasos, como acetil-CoA o bases nitrogenadas, yo puedo sintetizar macromoléculas tales como las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y los ácidos nucleicos. O sea, las reacciones de biosíntesis o génesis que constituyen el anabolismo. Durante estas reacciones, el NADH se transforma en NAD, el NADPH se transforma en NADP, el FADH2 en FAD, el ATP se gaste se transforma en ADP. ¿Estamos? Y todo vuelve a ser utilizado en el catabolismo. O sea que es un ciclo que se da entre las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas. Bueno, con respecto al catabolismo, entonces, si yo tengo, por ejemplo, proteínas, o sea, tiene tres etapas. Los nutrientes que ingerimos son proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos y lípidos. Estos son biopolímeros, ¿no? Están constituidos por muchas unidades en los seres vivos. Eso es un biopolímero, constituido por muchas unidades en los seres vivos. Biopolímero. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En la etapa 1 del metabolismo yo los voy a degradar para transformarlos en los monómeros, es decir, para separar las unidades en las cuales dichos polímeros se generan. Entonces, las proteínas, cuando vos las degradás en la etapa 1 por proteólisis, generan aminoácidos. Los ácidos nucleicos, cuando vos los degradás, generan nucleótidos. Los polisacáridos, cuando vos los degradás, por ejemplo, al glucógeno por glucogenólisis, generan monosacáridos como la glucosa. Los lípidos, cuando vos los degradás por lipólisis, generan glicerol y ácidos grasos. Estos intermediarios o monómeros de los polímeros que surgen de la etapa 1 pasarán a la etapa 2. En la etapa 2, a través de las vías metabólicas específicas de glúcidos, lípidos y proteínas, los monómeros se van a ir degradando. Por ejemplo, la glucosa se degrada en triosas tales como la gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, y así hasta llegar a piruvato, o hasta llegar a acetil-CoA en el caso de los aminoácidos o de los ácidos grasos. Entonces, la glucosa termina en piruvato y acetil-CoA, los lípidos terminan en glicerol, en piruvato y acetil-CoA, los ácidos grasos directamente en acetil-CoA, y los aminoácidos en piruvato o en acetil-CoA. Una vez que, incluso las sustancias que terminan en piruvato, el piruvato por decarboxilación oxidativa da acetil-CoA, entonces el acetil-CoA en una etapa 3, en el ciclo de Krebs, fundamentalmente, se degrada hasta liberándose en cada vuelta del ciclo de Krebs dióxido de carbono, que se elimina por el pulmón, NADH y FADH que alimentan la cadena respiratoria, que genera agua, que se elimina por el riñón, y en el caso de las proteínas, amoníaco, que después se transforma en urea y se elimina por el riñón. Esto sería un resumen del catabolismo.
Con respecto al anabolismo, sería lo mismo pero al revés. Podríamos hablar de una etapa 1, donde el ciclo de Krebs, que es la gran vía anfibólica del cuerpo, no solo es la vía final común del catabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, sino que además genera intermediarios para distintas vías biosintéticas. Por ejemplo, genera acetil-CoA, que puede servir para fabricar ácidos grasos, los cuales al unirse al glicerol por lipogénesis generan lípidos. Después también genera compuestos glucogénicos, que no es el acetil-CoA, porque el acetil-CoA no es glucogénica, pero por ejemplo, el oxaloacetato, el aspartato, el malato, son compuestos glucogénicos que por gluconeogénesis puede dar piruvato, que por distintas transformaciones da piruvato, que por gluconeogénesis da glucosa, la cual después por glucogenogénesis puede dar polisacáridos como el almidón. Y finalmente también algunos intermediarios del ciclo de Krebs, como el alfa-acetolutarato, como el oxaloacetato o también el piruvato, por reacciones de transaminación, pueden dar aminoácidos que terminan generando proteínas. Entonces, en la etapa 1, vos generás los monómeros, ¿sí? Que en la etapa, digamos, los precursores de los monómeros, que en la etapa 2 originan los monómeros, que en la etapa 3 originan los biopolímeros. O sea que, básicamente, el anabolismo es la reversión del catabolismo, pero por supuesto con vías que son o completamente diferentes a las vías originales, a las vías, a las vías catabólicas, a las lisis. O sea, la glucogenogénesis no es exactamente la inversión de la glucogenolisis, sino que tiene un solo paso en común, que es el paso catalizado por la fosfoglucomutasa, todo lo demás son catalizados por otras enzimas. Pero bueno, es posible revertir desde los biopolímeros a las moléculas que terminan alimentando el ciclo de Krebs, eso se puede revertir a través de las vías anabólicas. Bueno, volviendo al catabolismo, la finalidad del catabolismo, que es lo que me interesa en esta materia, es la producción de ATP. Yo tengo los glúcidos, los lípidos, las proteínas, que hacen digestión y absorción. Los glúcidos complejos, polisacáridos, disacáridos, las proteínas y las grasas complejas, como los triacilglicéridos, por digestión terminan dando monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol. Estos, los azúcares simples, sobre todo glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos y el glicerol, a través de distintas vías catabólicas, la glucólisis, la betaoxidación, el metabolismo del glicerol y de los aminoácidos, terminan generando acetil-CoA, que en el ciclo de Krebs, que es la vía final común del catabolismo de glúcidos, proteínas y lípidos, termina generando ATP directamente y dióxido de carbono e hidrógeno, que en la cadena respiratoria terminan generando agua y energía para que en la fosforilación oxidativa se genere ATP. O sea que la finalidad del catabolismo es estimular el metabolismo energético. Bueno, con respecto al metabolismo energético, el metabolismo energético es, digamos, está caracterizado por vías de producción de energía, que son las vías exergónicas, las lisis, y vías de utilización de energía, como las anabólicas, la génesis y otros procesos. Durante las vías exergónicas, las lisis de destrucción, se produce energía a través de la oxidación de proteínas, de glúcidos y de lípidos. Al oxidar proteínas, glúcidos y lípidos, yo extraigo energía, y esta energía la voy a utilizar para unir el ADP con el fósforo en un proceso que se llama fosforilación y generar ATP. Este ATP después, en la vía de utilización de energía, será degradado hasta ADP y fósforo, y la degradación de ATP hasta ADP y fósforo genera energía ¿para qué? Para el transporte activo de iones en la membrana, como la bomba, sodio, potasio, ATPasa, para la contracción muscular, como vimos en UPs anteriores, para la síntesis de moléculas, como por ejemplo para la glucogenogénesis, la gluconeogénesis, la biosíntesis de proteínas, la lipogénesis, o para la división y el crecimiento celular. Visto de otra manera, vos podés, en forma, digamos, en forma anaeróbica o aeróbica, fabricar ATP. Las formas anaeróbicas son cuando la fosfocreatina se transforma en creatina y fosfato, esto genera ATP en forma anaeróbica, o como cuando el glucógeno o la glucosa dan ácido pirúvico y el mismo da ácido lactato. Estas vías no requieren oxígeno y en forma anaeróbica, a partir de AMP o ADP, se genera ATP. Ya, si en los glúcidos los aminoácidos, los lípidos llegan hasta dióxido de carbono y agua, esto es aeróbico. También sirve para generar ATP, pero en forma aeróbica, en el metabolismo aeróbico. Ahora, ya sea en el metabolismo anaeróbico o en el metabolismo aeróbico, el ATP generado después servirá o proporcionará energía para la síntesis y crecimiento celular, para la contracción muscular, para la secreción glandular, la conducción nerviosa, la absorción activa y otros. Bueno, ¿dónde ocurre esto? Mirá, este ciclo que vimos antes, el ATP, se genera por fosforilación, se destruye por hidrólisis, ocurre, por ejemplo, en las mitocondrias
entre las mitocondrias y los otros organoides o elementos de la célula ocurre de la siguiente manera. La mitocondria toma ADP proveniente del exterior de la misma, proveniente del citoplasma, por ejemplo, y el ADP dentro de la mitocondria, por fosforilación, va a transformarse en ATP. El ATP sale de la mitocondria y fuera de la mitocondria puede ser utilizado para la síntesis de proteínas en el RER y cuando es utilizado para motorizar la síntesis proteica se degrada a ADP, el ADP vuelve a entrar en la mitocondria, vuelve a transformarse en ATP, el cual vuelve a salir, vuelve a ser gastado por la síntesis proteica. O si no, este ATP puede salir y puede servir para la contracción muscular. Durante la contracción muscular se degrada ADP, el ADP vuelve a entrar a la mitocondria, vuelve a transformarse en ATP, este vuelve a salir y vuelve a ser utilizado por la contracción muscular. Y si no, también puede ser utilizado para los transportes de membrana, por ejemplo, para motorizar sodio fuera de la célula, sabiendo que el sodio está más concentrado fuera que adentro, es el principal catión extracelular. Si yo quiero sacar sodio de la célula a través de la membrana, voy a tener que gastar un ATP. Porque el sodio lo estoy impulsando contra gradiente. El ADP se transforma en ADP, el ADP vuelve a entrar a la mitocondria y así se da un ciclo entre aquellos procesos que gastan ATP y generan ADP y aquel proceso que forma ATP a partir del ADP. Bueno, este metabolismo, dice acá, energético, acá lo vemos de otra manera, el ATP también se puede formar. Cuando, por ejemplo, a partir de glúcidos, el ATP se puede formar en el citosol, en forma anaeróbica, por un tipo de fosforilación que se llama fosforilación a nivel sustrato. Por ejemplo, en la glucólisis, yo consigo que 2 ADP se transformen en 2 ATPs, sin utilizar oxígeno, sin utilizar las mitocondrias, en el citosol. Ahora, si hay oxígeno, la glucosa se transforma en piruvato que se descarboxila acetil-CoA, el cual alimenta el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Los ácidos grasos y los aminoácidos sí o sí terminan generando acetil-CoA, ácido acetoacético que después genera acetil-CoA, el cual en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria terminarán generando ATP por fosforilación oxidativa. En el caso de la glucosa, fíjate que si no tengo oxígeno, genera 2 ATPs, pero si tengo oxígeno, puede terminar generando 36 o 38 ATPs, eso lo habíamos visto en nutrición, según la lanzadera que utilice. Bueno, para generar ATP utilizar la cadena respiratoria, que brinda equivalente de reducción. La cadena respiratoria, ¿qué hace? Respira, toma oxígeno, lo combina con hidrógeno para formar agua, y el agua, junto con el dióxido de carbono, liberado por ejemplo por el ciclo de Krebs, se elimina al exterior. Ahora bien, en ese proceso se genera energía. La energía va a ir a las partículas elementales, la porción F1 de las partículas elementales, donde por fosforilación oxidativa se genera ATP. Con esto le quiere decir que existen 2 maneras de fabricar ATP, que son la fosforilación a nivel sustrato y la fosforilación oxidativa. Esta síntesis de ATP entonces se hace por fosforilación a nivel sustrato y fosforilación oxidativa. La fosforilación a nivel sustrato ocurre en el citosol y en las mitocondrias, en la matriz. No requiere oxígeno y usa la energía de sustratos macroérgicos, como puede ser la creatina fosfato, el fosfenol piruvato, la glucólisis, el 1,3 bifosfoliserato. Bien, ejemplo, la glucólisis, que genera 2 ATPs por fosforilación oxidativa, o el ciclo de Krebs, que en una reacción, esa que va de succinil-CoA a succinato, genera un GTP por fosforilación a nivel sustrato. ¿Estamos? Entonces, la glucólisis y el Krebs pueden generar ATPs por fosforilación a nivel sustrato. La oxidativa, en cambio, ocurre en las mitocondrias, en la porción F1 de las partículas elementales. Requiere oxígeno y usa la energía de las reacciones redox de la cadena respiratoria. Como dijimos en la lámina anterior, la cadena respiratoria toma NADHs y FADHs provenientes del metabolismo, provenientes de la oxidación de los alimentos, toma los hidrógenos aportados por NADH y FADH, los combinan con oxígeno para formar agua. En ese proceso se genera energía, esa energía sirve para impulsar la síntesis de ATP en las partículas elementales. Cada FADH2 genera 2 ATP por fosforilación oxidativa, cada NADH generaba 3 ATPs por fosforilación oxidativa. ¿Cómo era la fosforilación oxidativa? Bueno, vos tenías en un corte de mitocondria la membrana externa, la membrana interna. La cámara externa, la cámara interna, donde está la matriz. Los sustratos alimentarios, glúcidos, lípidos, proteínas, luego que pasaron por las 3 etapas de su metabolismo y terminaron en el ciclo de Krebs, por ejemplo, generando NADHs o FADHs, digamos, el sustrato alimentario genera NADHs y FADHs. Estos NADHs aportarán 2 hidrógenos y electrones a la cadena respiratoria y se reoxidarán como NAD.
Entonces, esos electrones y esos hidrógenos irán atravesando la cadena respiratoria, la membrana interna mitocondrial, pasando por el complejo 1, por el complejo 3, por el complejo 4 y llegando al oxígeno, el cual tomará los electrones que les aporta la cadena respiratoria, más hidrógenos directamente del medio para generar agua. En este proceso se genera energía que se utiliza para bombear 6 hidrógenos, 3 pares de hidrógeno, hacia el exterior de la membrana en los complejos 1, 3 y 4. Estos hidrógenos que se bombean desde la matriz al exterior y que son distintos que los que van a llegar desde el NADH al oxígeno para formar agua, son otros hidrógenos, crean un gradiente electroquímico favorable al reingreso de hidrógenos a la matriz. Pero como la membrana es impermeable a los hidrógenos ingresan por la porción F0 de la partícula elemental, y cuando estos hidrógenos ingresan por la porción F0 de la partícula elemental, esto induce la síntesis de ATP en la porción F1 de la misma. Entonces, la cadena respiratoria, al oxidar los NADH y FADH, producto de los alimentos, termina generando energía que estimula la fosforilación oxidativa. Bueno, muy bien. Los individuos tenemos un gasto calórico, ¿no es cierto? Este gasto calórico, el porcentaje de gasto calórico diario depende de varios factores. Por ejemplo, vos tenés una tasa metabólica basal. No haces nada y ya estás liberando una energía que representa el 60% de la energía total que gastarías. Sin hacer nada ya gastás el 60%. Simplemente para mantenerte vivo, para mantener la respiración, para mantener la circulación, ¿sí? Durante el sueño, esa tasa metabólica durante el sueño es un poquito más baja, durante el despertar, pero cuando no te mueves en la cama aumenta un poquito más. Bueno, pero a eso le tenemos que agregar el efecto termógeno de los alimentos, ¿sí? Que gasta un 8% más. En este sentido, por ejemplo, los lípidos aportan 9 kilocalorías por gramo, mientras que los glúcidos y las proteínas aportan 4 kilocalorías, pero yo, para digerir una proteína, gasto mucho más energía que para digerir un glúcido de un lípido. Todo esto lo vimos en nutrición. Bueno, todo este efecto termógeno de los alimentos te eleva el gasto calórico diario, te aporta un 8% al gasto calórico diario. Después tengo la actividad distinta de la física, otras actividades, por ejemplo la actividad mental. Estás estudiando y el cerebro consume energía. Entonces eso te aporta un 7% más. Y finalmente tengo la actividad física voluntaria, que es variable. Puede tener picos durante el día de actividad física o de reposo. Es variable, pero te puede aportar un 25% más. Volviendo a la tasa metabólica basal, este metabolismo basal es mayor en los hombres que en las mujeres, por la mayor masa muscular, pero en ambos, tanto en hombres como en mujeres, disminuye con la edad. Es máximo cuando nacés, durante el primer año de vida, hasta el segundo año de vida, y después del segundo año de vida empieza a decaer, ¿sí? Y es mínimo en el adulto mayor. Bueno, muy bien. De todas las vías que vimos, yo les había aclarado que ahora la habíamos clasificado en anabólico, catabólico, un poco para complementar la clase que les di el otro día, pero volviendo a la clase que les di el otro día, yo les dije que el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas no son compartimentos estancos, sino que están vinculados por compuestos que son las encrucijadas metabólicas. Entonces vos tenés que, por ejemplo, los triacilgliceroles, por el metabolismo inicial, se degradan en glicerol y ácidos grasos. Los polisacáridos en glucosa, por ejemplo, el almidón, el glucógeno en glucosa. Las proteínas en aminoácidos. La glucosa por glucólisis da piruvato, el glicerol en su transformación da piruvato, el piruvato por decarboxilación oxidativa da acetil-CoA. Los ácidos grasos por beta-oxidación dan acetil-CoA, el acetil-CoA alimentará el ciclo de Krebs y se degradará hasta dióxido de carbono y agua. Por su parte, los distintos aminoácidos también pueden alimentar el ciclo de Krebs, o bien generando piruvato, como la alanina, cisteína, glicina, serina o treonina, o formando acetil-CoA, como la fenilanina, isoleucina, leucina, lisina, tirosina o triptófano, o formando oxaloacetato, como el aspartato, o fumarato, como la fenilanina y la tirosina, o succinil-CoA, como la isoleucina, metionina y valina, o alfa-acetolutarato, como la arginina, histidina y prolina, y el ácido glutano. Todo esto alimenta el ciclo de Krebs y se degrada hasta dióxido de carbono y agua. En este sentido, las encrucijadas metabólicas que destacamos en la clase anterior son, las tres principales son la glucosa 6-fosfato, el piruvato y el acetil-CoA. A esto le podemos agregar el alfa-acetolutarato y el oxaloacetato y además algunos aminoácidos como la tirosina o como la glicina. Así, por ejemplo, las encrucijadas principales dijimos que eran la glucosa 6-fosfato, el piruvato y el acetil-CoA. De cada una hay que saber fuentes y destinos.
La glucosa 6-fosfato puede provenir de la fosforilación de la glucosa por la hexoquinasa, del glucógeno por glucogenólisis o del piruvato por gluconeogénesis. ¿Y a dónde puede ir? ¿Cuáles pueden ser sus destinos? Puede hidrolizarse a glucosa mediante la glucosa 6-fosfatasa, al glucógeno por glucógeno, incorporarse a la molécula de glucógeno por glucogenogénesis, puede ir a piruvato, transformarse en piruvato por glucólisis, o puede generar ribosa 5-fosfato, INADPH más H, por la vía o shunt de las pentosas. Con respecto al piruvato, sus fuentes pueden ser, a partir de glucosa, se puede generar a partir de glucosa por glucólisis, a partir de la oxidación del lactato por la enzima lactato de hidrogenasa, o a partir de la transaminación de alanina por la enzima ALAT, alanina aminotransferasa, también llamada TGP, transaminasa glutámico-pirúvica. Sus destinos pueden ser transformarse en glucosa por gluconeogénesis, reducirse a lactato por la lactato de hidrogenasa, transaminarse a alanina por la enzima ALAT o TGP, realizar una decarboxilación oxidativa de acetil-CoA o carboxilarse a oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. Con respecto al acetil-CoA puede provenir de glúcidos por la decarboxilación oxidativa del piruvato, de lípidos por la beta-oxidación de ácidos grasos o por la cetólisis de los cuerpos cetónicos, y de proteínas por la oxidación de aminoácidos cetogénicos. Además, una fuente que me olvidé ahí es el citrato del ciclo de Krebs, que por la citrato liasa se puede degradar en acetil-CoA. Con respecto a sus destinos, son transformarse en citrato en el ciclo de Krebs por la citrato sintetasa, puede ir a cuerpos cetónicos por cetogénesis, a ácidos grasos por biosíntesis, a colesterol por biosíntesis. Otras encrucijadas pueden ser el alfa-cetoglutarato, el oxalacetato, los aminoácidos tirosina y glicina. Con respecto al alfa-cetoglutarato, puede provenir del oxalosuccinato en el ciclo de Krebs, puede provenir de glutamato por transaminación por la enzima TGO y también por la TGP, o de glutamato por desaminación oxidativa por la glutamato de hidrogenasa. Con respecto a su destino puede ser transformarse en succinil-CoA en el ciclo de Krebs, o en glutamato por transaminación por la transaminasa glutámico-oxalacética y la glutámico-pirúvica, o por aminación por la enzima glutamato de hidrogenasa. Con respecto al oxaloacetato, las fuentes son de malato en el ciclo de Krebs por oxidación catalizado por la malato de hidrogenasa, puede provenir de piruvato por carboxilación catalizada por la piruvato carboxilasa, que es la primera enzima de la gluconeogénesis, de aspartato por transaminación por la enzima TGO, la transaminasa glutámico-oxaloacética, que también se llama ASAT, aspartato aminotransferasa. Y con respecto a sus destinos, puede transformarse en citrato en el ciclo de Krebs al combinarse con acetil-CoA por la citrato sintetasa, puede transformarse en fosfenol piruvato en la gluconeogénesis por decarboxilación, catalizada por la fosfenol piruvato carboxiquinasa, puede transformarse en malato por reducción por la enzima malato de hidrogenasa, o en aspartato por transaminación por la enzima TGO o ASAT. Finalmente, la tirosina sirve para sintetizar proteínas, hormonas tiroideas, catecolaminas, melanina en la piel, formar fenoles, oxidarse para producir energía, formar glucosa por gluconeogénesis, dado que es un aminoácido glucogénico, formar cuerpos cetónicos por cetogénesis, porque también es cetogénico, es un aminoácido gluco y cetogénico. Y para terminar, la glicina puede servir para sintetizar proteínas, para sintetizar el hemo, para sintetizar la creatina, que es un compuesto que después, al transformarse en fosfocreatina, forma parte del sistema de lipofágenos del músculo. Puede generar glutatión, que es un tripéptido del glóbulo rojo, también lo vimos en esta materia, como mecanismo para mantener a la hemoglobina en estado reducido. Puede sintetizar purinas, puede conjugarse con ácidos biliares para formar, por ejemplo, los ácidos glicocólicos, para ser eliminados por la bilis. Puede participar en reacciones de detoxificación, formando ácidos como el ácido hipúrico, puede producir formilos, que son restos de un carbono en el metabolismo, etc. De todo esto, vos tenés que saber el concepto de qué es una encrucijada metabólica, que es un compuesto que está en el cruce entre distintas vías, que puede tener varios destinos y a su vez puede varias fuentes e incorporarse en varios destinos, y estudiarse los tres principales, que son el piruvato, la glucosa 6-fosfato y el acetil-CoA. Bueno, hemos utilizado láminas y conceptos del Blanco, del Feducci, del Harper, del Leninger, del Stryer, del Devlin y del Montgomery. Polluelos. Esto es lo más importante de integración metabólica. Ahora siguen con regulación metabólica. Entonces van a ver cada vía cómo es posible, digamos,
Una encrucijada puede servir para que un compuesto vaya, o que una vía vaya para allá o para allá. Ahora, no es al azar. No solo que el metabolismo no son compartimentos estancos, sino que están vinculados por estos compuestos que se llaman encrucijada metabólica, sino que además la regulación del metabolismo es perfecta. Si yo tengo que ir de A a B, voy de A a B, pero si tengo que ir de B a A, voy de B a A. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo porque sería un ciclo fútil o inútil. Yo no puedo estimular la glucólisis y la gluconeogénesis al mismo tiempo, no tiene sentido, porque por cada glucosa que degrado genero otra, no tiene ningún sentido. Estimulo una u otra, eso lo vamos a ver en regulación metabólica. Bueno, pues nos vemos en la próxima clase. Sigan cuidándose.